Y me vino algo a la mente ahorita, pues, que a veces decimos, pues, de que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Y entonces, pues, no podemos dar solo decir que Dios es amor y amor y amor, y toda la gente va a decir, pues, si Dios es amor, ¿cómo me va a destruir? No, pues, como leí, pues, el versículo al principio, dice, pues, dice que la ira de Dios dice que va a venir sobre los hijos de desobediencia, no los que obedecen, va, los que obedecen a Dios. Dios es amor, pero como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, mis hermanos de tu canal Recupera tu Salud, hoy vamos a tener un tema interesante. Hemos invitado a nuestro hermano Víctor Mazarriego, que ya está con nosotros en pantalla, a quien queremos darle la bienvenida. Bienvenido, hermano Víctor, ¿cómo se siente? pues bien, gracias. ¿Y usted? Estamos bien por la gracia del Señor. Vamos a tener una oración, hermano Víctor, para que sea Dios, el Espíritu Santo, que nos dirija. Ok. Oremos. Amante Dios, gracias te damos por esta bella oportunidad. Bendice al hermano Víctor. Úsalo con tu Santo Espíritu, que todas las ideas que tú quieres que expresemos, que tú las pongas en nuestra mente. Que todo fluya bien y que muchos puedan entender el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Víctor, entonces vamos hacia adelante con este tema. Las ira sobre las naciones. Así es, ¿verdad? Ira sobre las naciones. Ira sobre las naciones. Adelante. Sí. Bueno, vamos a leer primeramente en Isaías 34, 1 y 2, dice la palabra de Dios. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado, dice, contra todas las naciones e indignado contra todo ejército de ellas. Las destruirá y las entregará, dice, al matadero. Como estamos viendo, pues, los tiempos en que estamos viviendo ahora, las naciones son las que están, como dice, pues, llevando la ira de Dios, porque en las naciones es donde se escucha más el pecado. Y dice Colosenses 3, 5, 6, dice, haced morir, pues, dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Como estamos viendo, pues, hablando sobre la ira de Dios, dice que la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia, pero si nosotros nos arrepentimos y nos ponemos en las manos de Dios, la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Y como sabemos, pues yo estoy aquí en Estados Unidos, y Estados Unidos en el 2015, si no estoy equivocado, fue cuando el presidente Obama firmó la ley homosexual, y dice que América ha firmado su sentencia. Y no solo América, pues no solo Estados Unidos, sino todas las naciones. Ha sido pues un legal, pues, las bodas gay, y ha sido, dice, un fallo histórico. Y el espíritu de profecía, pues, hablando de esto, nos dice que estamos viviendo, dice, en los posteros días, cuando la locura referente, dice, al matrimonio constituye una de las señales de la próxima venida de Cristo. No se consulta a Dios en estos asuntos. La religión, el deber y los principios son, dice, sacrificados para seguir los impulsos del corazón no consagrado. Así es, que como estamos diciendo, pues, que Dios va a traer la ira sobre las naciones. ¿Y por causa de qué? Porque el hombre no quiere reconocer la ley de Dios. Más adelante vamos a leer, pues, sobre por qué es que la ira de Dios viene sobre nosotros.
Sigue diciendo el espíritu de profecía. Para cada privilegio legítimo, dice, y dado por Dios, Satanás, dice, sugiere una falsificación. Sabemos muy bien que el enemigo, todo lo que, todo lo que es real de Dios, él le hace una falsificación. Dice, desea sustituir, dice, la santidad del amor matrimonial con la permisividad, la infidelidad, los excesos y la perversión, el sexo premarital, el adulterio, el animalismo dentro, dice, y fuera del matrimonio, y la homosexualidad. Como estamos hablando, pues, de que Estados Unidos firmó su sentencia y no solo la firmó solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, dice, Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura regir, dice, la conciencia y hace tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas, dice, contrarias a la ley de Dios. Y sabemos muy bien, pues, el enemigo lo que está haciendo, pues, es formando leyes humanas para que el ser humano se involucre más en las leyes humanas que en la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23, 17 y 18, dice, no haya ramera, dice, entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No, dice, no traerás, dice, la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Sigue diciendo, no te echarás, dice, con varón como con mujer, es abominación. Eso lo encontramos en Levíticos 18, 22. Y en Levíticos 20, 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos, dice, será su sangre. Cuando leemos esa palabra, pues dice que un varón no se tiene que echar con otro varón como que si fuera una mujer, ¿verdad? Esa es una abominación para nuestro Dios. Sigue diciendo en Jeremías 25, 31 y 32, dice, llegará el estruendo, dice, hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará, dice, los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. El espíritu de profecía, pues, como se dice, pues, explica sobre estos versículos que leímos ahorita. Dice, con infalible exactitud, dice, el Señor infinito sigue llevando, dice, una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el misterio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Eso lo encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, párrafo 63, o página 63, párrafo 1. Sigue diciendo, al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han, dice, recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud
Son cosas anotadas, dice, contra ellas. Están cerrando rápidamente, dice, su cuenta con Dios. Así es, pues, que la ira de Dios, como venimos hablando, viene sobre las naciones y también sobre nosotros si no hacemos lo que Dios quiere. Sigue diciendo el Espíritu Profecía, dice, Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Aquí, lo que yo entiendo, lo que está diciendo aquí, pues, el Espíritu Profecía, dice pues de que cuando, es decir, el hombre de pecado diga que el día, que todo lo que está pasando es por causa de que no obedecemos el primer día de la semana, es cuando Dios se va a llenar más de ira con nosotros o con los que no obedecen la ley. Sigue diciendo, en el futuro, dice, habrá tronos quebrantados y gran angustia entre las naciones conmocionadas. Satanás realizará una intensa actividad. La tierra estará llena de los gemidos de las naciones sufrientes y moribundas. Habrá guerra. Cada lugar de la tierra se llenará de confusión, como si de sus entrañas brotaran los elementos ardientes que destruirán a los habitantes del mundo, quienes se semejarán, dice, en su impiedad a los pobladores del mundo antediluviano. Aquí dice pues de que lo que viene ahorita es semejante a lo que pasó antes del diluvio. Así como estaba la gente antes del diluvio, así está la gente ahora en estos días. Las ciudades de las naciones, dice, serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas, dice, renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira, dice, para el día de la ira. Aquí pues estamos leyendo pues este párrafo, dice pues de que va a haber, en las naciones va a haber gente que se va a arrepentir. Y eso, yo digo, gracias a Dios, porque si no, todos moriríamos. Dice, hoy, dice, los hombres y las naciones son probados por la plomada que estáis en la mano de aquel que no comete error. ¿Quién es ese que no comete error? El único que no comete error es Cristo Jesús. Por su propia elección, dice, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dice Isaías 24, 1, 3, 5 y 6. He aquí, dice, que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron, dice, las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Como seguimos pues aquí, estamos leyendo, como dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. El Espíritu de Profecía le da ampliación a estos versículos que leímos. Dice, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando
desde hace tanto tiempo con respecto, dice, a la ley de Dios. Ahí fue donde yo le dije que íbamos a llegar, que todo lo que está pasando es por causa de que estamos desobedeciendo la ley de Dios. En esta batalla, dice, estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. La presente actividad de Satanás, dice, en su manera de obrar sobre los corazones, las iglesias y naciones, debe despertar, dice, a todo estudiante de la profecía. El fin se acerca. Levántese nuestra iglesia. Experimenten, dice, los miembros individual en su corazón el poder convertidor de Dios. Y entonces, dice, veremos los profundos impulsos del Espíritu de Dios. Yo no sé si usted quiere agregar algo ahí, pues no sé si, porque yo voy leyendo lo que dice pues la palabra de Dios y lo que dice pues el Espíritu de profecía. Vemos que el hombre se ha alejado totalmente de la ley de Dios y por consiguiente la maldición que hay en la tierra dice que es por eso, por violar la ley de Dios. Y lo triste es que en esa declaración que usted acaba de leer involucra a muchos cristianos también, porque es claro, al inicio usted leía acerca de la condición de la sodomía, que ya en Estados Unidos eso es común, y me recuerda lo que Cristo dijo en Lucas 17:28, que Jesús dijo, así mismo como sucedió en los días de Lot. Nosotros recordamos que cuando los ángeles fueron a visitar a Lot, todos los habitantes, dice la palabra de Dios en Génesis, que desde el más chiquito hasta el más viejo, querían vivir con los ángeles. Y hoy en día se está repitiendo la historia también. Así es. Y hablando usted de lo que usted dijo ahorita, pues de Génesis, aquí dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó, dice, a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, compraban, vendían y plantaban, edificaban. Mas el día ese que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día ese en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso lo encontramos en Lucas 17:26 al 30. Hablando pues de la ira de las naciones, va a ser terrible. Si fue terrible en los días de Noé, dice la palabra de Dios que en los posteros días va a ser peor. El Espíritu de Profecía pues amplía estos versículos, dice, antes de la destrucción de Sodoma, dice, los ángeles le trajeron a Lot este mensaje. Levantaos, salid de este lugar, que Jehová va a destruir esta ciudad. Eso lo encontramos en Génesis 19:14. Lot, dice, prestó oído al aviso y fue salvo. Ahora para nosotros, dice, del mismo modo se nos anuncia hoy la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de caerse sobre el mundo. Y todos los que presten oído al aviso serán salvos. Así es que si no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo, pues nos vamos a perder. Pero si le ponemos atención, vamos a ser salvos por Cristo Jesús. Dice, el Señor, dice, no quiere que ninguno de nosotros haga como Lot, que eligió, dice, un hogar en un sitio donde tanto él como su familia estuvieron, dice, en constante contacto con el mal. Aquí pues ya nos va a decir pues qué debemos de hacer. Si estar en las naciones o en los pueblos grandes o salir de los pueblos grandes. Eso nos va a decir pues que tenemos que salir pues de las ciudades. Sigo leyendo. Lot, dice, llegó rico a Sodoma, pero salió de ahí, dice, sin nada, conducido por la mano de un ángel, mientras los mensajeros de la ira divina se
aprestaban, dice, para derramar la lluvia de fuego que consumiría a los habitantes de aquella ciudad grandemente favorecida y acabaría con su hermosura encantadora, dejando desolado y desnudo ese lugar que Dios había hecho antes muy hermoso. Dice que este lugar que estaba en Sodoma, dice que era tan hermoso que era como que hubiera sido el jardín del Edén, pero Dios lo destruyó. Sigue diciendo, los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos, dice, de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot, dice, adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, nos ruega, salid de en medio de ellos y apartados, y no toquéis, dice, lo inmundo. Esto también lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Así es que Dios nos está hablando ya de nosotros, sino que no queremos escuchar. Dice allí, hermano La Víctor, iglesia, dice ahí, hermano sígame. Víctor, en la lectura que usted está teniendo, que si Lot hubiese obedecido inmediatamente a la voz de Dios, su esposa no se hubiese perdido, dice ahí. Pero la dilación que él tenía, como que se dilataba mucho, eso influyó en su esposa también. Y eso nos puede pasar también a nosotros si vamos a, como dice, a obedecer o a anhelar mucho de lo que está en este mundo, ¿va? Porque la palabra de Dios dice pues que no hagamos tesoros en esta tierra, sino en el cielo, donde ahí no hay nada que lo corrompa. Voy a seguir leyendo aquí lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, la iglesia tiene, dice, una obra especial que hacer en cuanto a educar, dice, y a preparar a sus niños para que mientras asistan, dice, a la escuela o tienen cualquier otro trato, no sientan, dice, la influencia de hábitos corruptos. El mundo está lleno, dice, de iniquidad y desprecio de los requerimientos de Dios. Las ciudades han llegado a ser como Sodoma y nuestros hijos están diariamente expuestos a muchos males. Me recuerda que usted dijo que iba a meter su niño a la escuela, pero es mejor, si usted tiene el privilegio de enseñarlo en su casa, sería lo mejor. Pero pidámosle a Dios que Dios nos ayude y que nos libre de esta ira que viene sobre el mundo, ¿verdad? Y si nosotros, como dije al principio, si no obedecemos, también a nosotros nos va a caer esa ira. Sigo leyendo, dice, aquellos que obedezcan, dice, esta amonestación encontrarán, dice, un refugio. Que cada hombre esté, dice, bien despierto y procure salvar a su familia, que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará, dice, punto por punto qué debe hacer después. Es así, pues, si salimos de las ciudades y nos vamos a vivir a un lugar apartado del juicio, de tanta cosa, dice que Dios nos va a decir qué debemos de hacer punto por punto, pero si estamos en relación con Él. Dice, Lot, dice, recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado, dice, durante tanto tiempo con la gente impía, que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó, dice, en la llanura convertida en una estatua de sal. Y a veces uno hace caso, hermano, y dice, ¿por qué lo hice? Ya cuando uno dice por qué, ya, como Ya, dice el dicho, ya es, ya es ya es tarde. tarde, ya es tarde. Dice, en vez, dice, de la ciudad atestada, dice, buscad, dice, algún lugar apartado donde vuestros hijos estén hasta donde se pueda, protegidos de la tentación y allí educadlos para ser útiles. El profeta Ezequiel, dice, enumera así, dice, las causas que condujeron
al pecado y a la destrucción de Sodoma. Dice aquí pues, dice Ezequiel, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Como dice aquí pues, que la soberbia está en todo, en todas partes, y también la saciedad de pan. Yo no sé, pero nosotros, yo vivo aquí en Estados Unidos, y aquí, mire, hermano, aquí se tira más comida que la que se come. Es por eso, pues, aquí pues, dice pues que en las ciudades es donde abunda más la saciedad de pan. Voy a seguir leyendo, dice, y no fortaleció, dice, la mano del afligido y del menesteroso. Todo, todos los que quieran, dice, escapar a la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa. Así es, si nosotros no queremos pues, recibir ese juego, pues tenemos que apartarnos del mal y obedecer a Dios. Cuando la iniquidad abunda, dice, en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot, dice, fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot, dice, pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podrían haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada con toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. ¿Verdad? Si Lot hubiera pensado, pues, o también eso va para nosotros, si pensamos, tenemos que salir, pues, de las ciudades grandes y también de las ciudades pequeñas. Estamos, dice, en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Voy a leer este párrafo y quiero también que usted me ayude como a explicarlo, a ver si como yo lo explico, es lo que quiere decir. Dice, un poder de abajo, dice, impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Cuando está diciendo un poder de abajo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, nosotros sabemos, se refieren a primera instancia a Satanás, pero usa al poder del papado, al poder romano. Eso es lo que yo entiendo. Cierto. Aquí lo va a decir, dice, un poder, dice, de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Seres humanos, dice, se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Ahí está lo que usted dice, pues, ¿quién es que está anulando la ley de Dios? La Iglesia Católica. Y no estamos hablando de la iglesia en sí, sino estamos hablando de los que componen esa ¿cómo se dice? El Esa sistema. directiva, el sistema. Los habitantes, dice, de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, dice, que el diluvio llevó, y como los habitantes de Sodoma y Gomorra que consumió con fuego. Así así estamos ahorita, pues estamos experimentando ya lo que pasó en Sodoma y Gomorra y lo que pasó antes del diluvio. Usted me dice cuánto falta, cuánto para o lo dejamos aquí nada más. No, adelante, puede continuar. Quiero apuntar algo, hermano. Este tema es muy importante porque vemos que ya los juicios de Dios están cayendo, como dice la mensajera, en las naciones, porque casi todas las naciones se están inclinando hacia una misma dirección, donde se están, en la mayoría de las naciones ya el casamiento
entre dos personas del mismo género ya es legal. Y eso quita la imagen de Dios del hombre y por eso viene la ira de Dios. Porque Dios envía su palabra por todos los medios. Hoy la tecnología permite que el mensaje llegue a todos los rincones del mundo. Sin embargo, las grandes autoridades que no tienen temor a Dios, entonces no solo quebrantan la ley de Dios, sino que dañan la imagen de Dios en el hombre, porque Dios creó un hombre para una mujer, pero hoy en día vemos como la homosexualidad, el lesbianismo, está incluso, está incluso entrando en los centros educativos. Por eso usted leía del espíritu de profecía que a los niños hay que educarlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso se está metiendo incluso en el sistema educativo. Cierto. Ok, voy a seguir leyendo lo que dice aquí, pues lo que el enemigo está haciendo. Dice, las potencias de Satanás se esfuerzan, dice, por distraer las mentes de las realidades eternas. Y eso está pasando. El enemigo ha dispuesto, dice, las cosas de manera que favorezcan sus planes. Y aquí viene los negocios, deportes, modas. He aquí, dice, cosas que ocupan las mentes de los hombres y de las mujeres. El juicio es falseado por las diversiones y por las lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la ruina eterna. El mundo presa de la violencia, del libertinaje y de la embriaguez está convirtiendo, dice, a la iglesia. Voy a leer otra vez ese parrafito para entendámoslo bien lo que está diciendo. El mundo, dice, presa de la violencia, del libertinaje y de la embriaguez, está convirtiendo a la iglesia. En lugar que la iglesia convierta al mundo, el mundo está convirtiendo a la iglesia. Y eso, pues, está triste, pero ¿todo por qué? La ley de Dios, divina norma de justicia, es declarada abolida. ¿Por qué es que todo esto está pasando? Porque no estamos cumpliendo con la ley de Dios, ¿verdad? Sí, eso es importante Sigue. porque hay muchas denominaciones que dicen que la ley de Dios está abolida. Y ahí está diciendo que todas esas desgracias vienen porque dicen que está abolida la ley de Dios. Y yo no entiendo cómo muchas personas, o sea, pero siempre hay un punto donde la gente no quiere como entrar en, que es el sábado. Uno lo menciona mucho porque, por ejemplo, si usted mata, sabe que tiene problemas con las autoridades. Si roba, también tiene problemas. Si comete adulterio, está desacreditado. Pero cuando usted viola el sábado, aparentemente no hay una pena terrenal, pero hay una pena que es la ira de Dios, de la cual estamos hablando. Cierto. Y dice que Dios está retirándose su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser, dice, semejantes a las del mundo antediluviano y de Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La distracción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen que son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán, dice, en ruinas. He visto, dice, las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán, dice, en cenizas. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. En aquel tiempo, antes del diluvio, al igual que en este, habrá solo dos grupos, los justos y los impíos. Enoc y otros caminaron con Dios rectamente, pero la gran mayoría de los habitantes de la tierra se habían dado a la iniquidad y su maldad había ascendido delante del Señor. Mire, yo no sé, esto fue escrito ya casi 150 años atrás.
lo que está diciendo la hermana Elena aquí. Dice pues de que la mayoría de habitantes de la tierra pues se están volviendo más y más a a la iniquidad. No quieren oír pues a Dios. Para, para terminar, voy a leer dos versículos que se encuentran en Hechos 2:40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Leemos en Hebreos 3:15, entre tanto dice, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así es, hermano, y los que van a escuchar este mensaje, pues perdónenme por lo que leído lo hice, pero si ponemos atención a lo que leí, pero de verdad le ponemos atención, Dios nos está hablando y por eso dice aquí que si oímos hoy su voz, dice que no endurezcamos nuestros corazones, porque si endurecemos nuestros corazones, es de balde, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Así es. Y no sé si usted quiere añadir algo Sí, para cerrar. me llamó mucho la atención, hermano Víctor, esa última declaración del Espíritu de Profecía, que dice que la inmensa mayoría, y eso es triste porque cuando se dice la inmensa mayoría, hay muchos que profesan la fe que están dentro de ese grupo. Nosotros vemos que siempre, cuando se trata de asuntos espirituales, siempre la minoría es la que busca a Dios. Nosotros vemos que de ese montón de gente que salió de Egipto, solamente entraron Josué y Caleb a la Canaán. Hoy en día, los placeres de este mundo, los afanes, la gente le da, el hombre, el ser humano le da más prioridad a lo carnal que a lo espiritual. Y cuando uno habla de la ira venidera, la gente dice, ¿cómo es posible que venga la ira de Dios? Claro que sí, la ira de Dios va a venir, porque Dios, usted leyó una cita que dice que Dios lleva un apunte sobre las naciones y cuando llega a ese límite, entonces viene la ira. Dios ha tenido mucha paciencia durante muchos años, como la tuvo con Lucifer, como la tuvo con el pueblo de Israel, como siempre la ha tenido. Y ahora en esta generación Dios ha tenido mucha paciencia. Hay gente que dicen, no, porque antes la gente caía muerto. Dios está teniendo paciencia, esperando que la gente se prepare, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero tristemente, dice la mensajera del Señor que hay muchos que ni los truenos del Sinaí lo van a despertar. Dichoso y bienaventurado aquel que permite que la voz del Señor entre a su vida y surta una transformación. Yo creo que Dios nos ha hablado otra vez de este tema, hermano Víctor, para que nosotros nos levantemos y dejemos poner como ejemplo a Lot, porque tristemente, aunque Lot salvó su vida, en la vida de sus hijas, su compañera pereció tristemente y Lot tuvo que ver porque se dilató mucho. Cierto. Y me vino algo a la mente ahorita, pues, que a veces decimos, pues, de que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Y entonces, pues, no podemos dar solo decir que Dios es amor y amor y amor, y toda la gente va a decir, pues, si Dios es amor, ¿cómo me va a destruir? No, pues, como leí, pues, el versículo al principio, dice, pues, dice que la ira de Dios dice que va a venir sobre los hijos de desobediencia, no los que obedecen, va, los que obedecen a Dios. Dios es amor, pero como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y voy a leer otra vez, por último, para terminar, voy a leer otra vez el párrafo este, dice, Enoc y otros caminaron, dice, con Dios rectamente. Dice, Enoc y otros caminaron con Dios rectamente, pero la gran mayoría de los habitantes de la tierra se habían dado, dice, a la iniquidad y su maldad había ascendido delante del Señor. Y eso fue en aquel tiempo y así está hoy la situación y aún peor está hoy porque nos dice la palabra de Dios, pues dice que el fin de este mundo va a ser peor que el de los antediluvianos y los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así es, dice también la palabra que los hombres van de mal en peor, dice también la Biblia. Cierto. Así es, hermano. Entonces, muchas gracias por
Vamos A a, ver, vamos a tener una oración, hermano Víctor. Ore para que terminemos con este tema. vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, que tu santa morada es en lo más alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque me has permitido, o nos has permitido, Padre celestial, hablar de tu palabra, aunque sea, Padre celestial, así por medio de las cámaras, Padre celestial, pero yo sé que más de una persona va a escuchar este tema, Padre celestial, y espero que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones de ellos, Padre celestial, y que podamos arrepentirnos, Padre celestial, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, Padre celestial, y que seamos obedientes a sus mandamientos y a todo lo que Él nos pide. Por favor, Padre, bendice al hermano Sandy, Padre celestial, bendice su casa, su esposa, sus hijos y todo, Padre celestial, y que sigamos adelante, Padre santísimo, predicando tu palabra, Padre celestial, y que no nos dé miedo, Padre celestial, decir lo que tú quieres que digamos, Padre celestial, en estos últimos días, Padre bendito. Ayúdanos, pues, Padre, a hacer tu voluntad. Son favores, Padre eterno, que te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano Víctor, gracias por el mensaje y a ustedes que lo están viendo, esperando que el Espíritu de Dios se mueva en los corazones para que nosotros nos preparemos y no seamos alcanzados por la ira de Dios que viene sobre las ciudades. Una feliz noche, hermano Víctor, y que el Señor me lo bendiga. Gracias, igualmente usted. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.